Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de formación emocional para opositores. En la sesión de hoy se tratará de cómo prepararse ante un tribunal, la gestión de la ansiedad y las estrategias afectivo-motivacionales que son requeridas para optimizar los esfuerzos en ese proceso de preparación de una oposición. Y la sesión estará a cargo de las dos personas que me acompañan, Iván Sánchez Cortés y Laura Armado Belamazán, ambos tutores de la UNED de Calatayud. Iván Sánchez es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Psicología. Es profesor tutor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación en el grado en Psicología. Y Laura Armaz es licenciada en Psicología, coordinadora académica de la UNED de Calatayud, coordinadora del COIE, también en la UNED de Calatayud, profesora tutora del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento en Psicología, en los grados en Psicología y en el máster en Psicología General Sanitaria y de Prevención de Riesgos Laborales. Y tienen la palabra para impartiros esta sesión hasta las 8 de la tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en la sesión de hoy vamos a ver una serie de cuestiones. Para empezar, vamos a comenzar con esa agenda de lo que vamos a trabajar durante esta tarde. Comenzaremos con una cuestión de tipo teórico general sobre qué es la ansiedad, cuáles son sus componentes, cuáles son las dimensiones que son sobre las que vamos a trabajar a lo largo de la sesión de hoy. Mi compañera Laura luego proseguirá con lo relativo a técnicas específicas para la reducción de la ansiedad y en un momento dado aprovecharemos para hacer una pausa de 5 o 10 minutos antes de comenzar con técnicas específicas, por ejemplo, de respiración y de relajación. Os avisaremos cuando vayamos a realizar ese periodo de pausa. Terminaremos por una parte, digamos, más operativa de recomendaciones específicas en cuanto a lo que tiene que ver con el afrontamiento de una situación de prueba y terminaremos con el plan de mejora personal, donde se articulará, digamos, la actividad que se propone en esta sesión del curso, los apartados que debe de contemplar y, obviamente, pues orientaciones sobre la conexión de todos los contenidos que hemos visto con el trabajo que vais a tener que realizar individualmente cada uno de vosotros. Recordaros que en la sesión de hoy nos interesa mucho que haya feedback, es decir, que participéis. Yo sé que ya habéis recibido un correo con un enlace que tenéis que copiar en vuestro navegador para poder acceder al chat e interactuar. ¿Vale? Yo tengo aquí el chat abierto, veo que ya algunos de vosotros estáis conectados, pero sí que es interesante para que podamos sacar el máximo partido. También habréis recibido una serie de documentos, un cuestionario de autoevaluación y un inventario. Os iremos marcando los puntos en los que los vamos a trabajar y para que luego los podáis utilizar también en casa, porque es importante que todo lo que veamos tenga su utilidad práctica y que os sirva. Y os va a servir pues, si tenéis unas pautas por las que comenzar. Y luego ya por último, hilado un poco con la última parte de la sesión de hoy, en relación con la actividad, pues bueno, recordaros que para obtener el crédito ECTS del curso tenéis que hacer una de las actividades relacionadas con alguna de las 5 ponencias que conforman este curso, que la fecha máxima de entrega, creo, si no recuerdo mal, el 22 de abril. 22 de abril. Y que bueno, que la tendréis también en esa documentación que tenéis subida. Y ya sin más espera, le cedo la palabra a Iván pues para que os pueda explicar un poquito más todo lo que vamos a hacer ahora. Vale, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el plan de trabajo, vamos a comenzar con las cuestiones generales sobre la ansiedad, porque es fundamental que tengamos claro a qué hace referencia. Seguramente vosotros tendréis conocimientos previos de cuestiones como ansiedad, estrés, pues vamos a hacer una pequeña clarificación como punto de partida para comprender lo que vamos a hacer. Si volviéramos hacia atrás, creo que no lo han visto antes, ¿verdad? La portada que hemos puesto de la presentación. El punto de partida es el siguiente, ¿no? Vale. Imagen. Que ahí es donde vais a estar. Vais a ser ese huevo que está a punto de saltar de la huevera. Y bueno, pues todas las emociones que van a ir detrás y todos los estados que bueno, nos parece muy interesante y muy identificativo pues con el contenido de la ponencia. Sobre todo por la expresión facial que tienen los otros huevos en comparación con el que está, digamos, separado y va a ser evaluado, ¿no? Que tiene una actitud más positiva, mientras los otros, pues algunos están un poco sorprendidos o tensos, nerviosos, etcétera. Bueno, vamos a comenzar con aspectos generales de la ansiedad. Por cierto,
vais a poder realizar, bueno, como comentaba Laura, es interesante que realicéis aportaciones, que haya dinámicas interactivas de preguntas si surgen las dudas. En principio no tenemos pensado establecer un plazo específico de preguntas, o sea que si surgen en un momento dado, pues las podéis plasmar a través del chat. Estaremos atentos a vuestras intervenciones para intentar solventarlas lo más rápidamente posible. Cuestiones generales de la ansiedad. Claro, vosotros os habéis inscrito en este curso para el afrontamiento de unas oposiciones, en el que habrá una prueba, habrá una exposición oral, pero claro, ¿por qué? Porque hay una emoción relacionada con el proceso de afrontar una situación así. Esa emoción sería el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a una amenaza sobre una situación que podemos no percibirnos como plenamente competentes para poder afrontarla. Claro, en este caso debemos ver que el miedo es una emoción negativa, en el sentido de que supone afecto negativo. En principio no es deseable experimentar ese miedo, pero eso no quiere decir que no tenga carácter adaptativo. Es útil para movilizar los recursos del organismo y poder afrontar determinadas tareas. De manera específica, una situación de examen, una situación de evaluación, genera ese miedo, pero claro, no es un miedo asociado a un peligro inminente, a una amenaza, por ejemplo, para la propia vida. Imaginaos que estéis en vuestra casa y de repente por la puerta o por la ventana entra un animal salvaje, que sea peligroso. Claro, eso genera una respuesta de miedo que nos activa, nos prepara o bien para huir o bien para combatir. Eso sería una respuesta adaptativa, pero claro, en este caso no estamos hablando de un miedo de estas características. Por lo tanto, es más interesante hablar de ansiedad. Ansiedad entendida como cierto miedo anticipado ante una situación que percibimos como inabordable, que nos percibimos como que no tenemos los recursos para poder afrontarla. Obviamente, el proceso de afrontamiento de unas oposiciones pues puede elicitar esas respuestas de ansiedad, porque no estamos acostumbrados habitualmente a realizar ese tipo de situaciones de evaluación. Quizás sí que tenemos experiencia con exámenes de manera escrita, pero hay un componente que es, por ejemplo, la exposición oral, sobre la que quizás no tenemos tanto hábito. Como no tenemos tanto hábito, no nos sentimos tan capaces y por lo tanto nos genera esa mayor, digamos, ansiedad, ¿no? Claro, hay otras situaciones que no nos generan este tipo de respuesta. Cuestiones del día a día, ir a por el pan, en principio no nos genera ningún tipo de ansiedad. Estamos acostumbrados, lo hacemos todos los días, a no ser que tengamos algún problema de ansiedad social o similares, no hay ningún tipo de problema. Pero esto no lo hacemos todos los días. Se hace cada mucho tiempo y supone una actividad de la que no tenemos siempre pues mucha experiencia. Claro, como decíamos, el miedo es una emoción que genera afecto negativo, pero tiene un papel adaptativo porque nos activa para acometer una determinada respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos sobreactivemos, es decir, que estemos demasiado excitados, demasiado encendidos, demasiado emocionados, estresados, que hace que lo que sería en un momento inicial algo adaptativo, que nos prepara para poder afrontar adecuadamente un determinado desafío, en realidad nos termina perjudicando. Claro, lo ideal es obtener un nivel óptimo de activación para realizar una determinada tarea. Por eso hablamos de una configuración de U invertida, en el sentido de si estamos poco activados a la hora de hacer algo, pues estamos adormecidos, adormilados, vamos a rendir mal. Eso también es un problema, que como veremos más adelante puede exacerbarse si hay abuso de sustancias relajantes, que hace que nuestro nivel de activación sea excesivamente bajo. Eso tendrá como resultado un peor rendimiento. Pero también es negativo una sobreactivación. Estaremos demasiado activados y, por lo tanto, es más fácil cometer errores, experimentar olvidos, fenómenos como los del bloqueo, etcétera. ¿Vale? En este sentido, también hay que matizar lo que hablamos de ansiedad como miedo anticipado y estrés, porque hace referencia más bien a esas demandas, a esas fuerzas a las que estamos sometidos en un determinado momento y a los que nuestro cuerpo, digamos, responde. ¿Cómo afronta nuestro organismo ante esas demandas? Cuestiones que vamos a tratar en la tarde de hoy serán técnicas para gestionar precisamente esas respuestas que se emiten por parte de nuestro organismo. Hay que tener en cuenta que la ansiedad, como decíamos, implica una serie de emociones negativas derivadas de la anticipación de una situación que percibimos como no controlable, no manejable al 100%, que no controlamos con toda la certeza. Pero claro, esa manifestación de la ansiedad puede aparecer incluso mucho tiempo antes de que
se experimente esa situación. Por ejemplo, quedan meses todavía para la realización de las pruebas y seguramente muchos de vosotros, ya me diréis a través del chat, estáis experimentando algunas manifestaciones de esa ansiedad. Está muy alejado todavía en el tiempo el evento, pero de manera anticipada experimentamos algunas de esas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, por eso decimos que la ansiedad puede ser anticipatoria. Al pensar, el mero hecho de pensar en la prueba o mientras estáis estudiando, mientras os estáis preparando, pues emergen una serie, como veremos, de pensamientos, de emociones, pero también durante el desarrollo de las propias pruebas. Pues emerge ese afecto negativo que en la tarde de hoy, si todo va bien, pues aprenderemos cómo afrontarlo adecuadamente con una serie de técnicas. ¿De acuerdo? No, ahí ¿Todo aquí? nada. Vale. Sí. Claro, hay que tener en cuenta qué es lo que nos puede generar ansiedad por una parte. Obviamente, la falta de preparación ante el examen, como ante el examen, la prueba, exposición o situación evaluativa, tenga el formato que sea. Si no estamos adecuadamente preparados, efectivamente nosotros nos percibimos como incapaces de hacer frente con éxito a esa situación y eso nos genera ansiedad. Por lo tanto, hay una parte que se debe controlar y que obviamente con las técnicas que vamos a ver hoy nos permiten solventar ese problema. El problema es, el desafío está en que en todos aquellos casos de todos aquellos que estéis estudiando, que os estáis trabajando, que os estáis esforzando, llegado el momento de la evaluación, a pesar de todo el esfuerzo realizado, resulta que por circunstancias coyunturales de la prueba no podáis demostrar verdaderamente lo que sabéis. Ese es el problema. Precisamente todas estas técnicas que vamos a ir viendo, lo que busca, lo que persigue, es crear las condiciones óptimas para que se pueda demostrar lo que verdaderamente sabéis. Claro, si la preparación es adecuada, puede haber ciertos elementos que aún así dificulten el rendimiento, ¿no? La ejecución en la situación de evaluación, como podrían ser pensamientos negativos, preocupaciones sobre lo que va a acontecer, sobre los resultados que se van a obtener. Precisamente esas experiencias puede que incluso ya las estéis experimentando ahora. No solamente la situación, sino las consecuencias después de haber experimentado la evaluación. Igual que eso puede ocurrir en un sentido positivo, cuando nosotros nos imaginamos cuando viene el periodo de vacaciones dónde nos vamos a ir y casi nos sentimos bien al imaginarnos y anticipar lo bien que estaremos de vacaciones, pues es que ocurre exactamente lo mismo, pero para mal. Cuando estamos pensando en algo que nos sobrepasa, que nos genera esa ansiedad, en el momento actual estamos padeciendo, sufriendo emociones negativas de eventos que quedan mucho todavía para experimentar. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Un par de imágenes, ¿no? vale más que 1000 palabras. Aquí estamos viendo pues cómo está desesperado, ¿vale? Que ya está bloqueado, que no sabe por dónde cogerlo, que es una situación que igual algunos veis identificado. Y bueno, tenemos a la chica que estaba ahí con el libro, que estaba bloqueada, ¿no? Estaba buscando ahí un momento de paz hasta que ha conseguido volver a hacer lo que es la concentración, ¿no? O sea, empieza con un estado ahí, vemos los ritmos. Cada persona, como iremos viendo ahora, somatiza de una manera, manifiesta cognitiva, fisiológica o psicológicamente pues sus estados y bueno, puede ser que nos veamos aquí o que no, o que lo tengamos todo inhibido. Eso y este es el pensamiento negativo que veremos más adelante. Me preguntan. Hola, buenas. Si se facilita la presentación y el vídeo de la clase. Aquí lo importante es que encontréis dentro de las herramientas que vamos a ver cuáles os van a servir, ¿vale? Porque hay una multitud de herramientas que permiten la gestión de la ansiedad y regular estos estados para sacar el máximo rendimiento, pero a cada uno le va a funcionar mejor una, porque puede somatizarlo de una manera diferente. Entonces, aquí la clave está en encontrar el equilibrio y que lo identifiquéis. Muy bien. Claro, ¿qué manifestaciones puede tener esta ansiedad? Múltiples, en múltiples ámbitos, en múltiples facetas. Como hemos visto, puede acontecer esa manifestación incluso mucho antes de experimentar la prueba y también incluso a posteriori, como veremos cuando hablemos de recomendaciones. Evidencias y manifestaciones de esa ansiedad. Ahí puede haber manifestaciones a nivel físico, obviamente a nivel de comportamiento, de lo que hacemos o dejamos de hacer, fruto de esa situación ansiógena, o también a nivel psicológico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones en algunos de estos ámbitos? Por ejemplo, a nivel físico. Algunas de estas igual ya os sonarán
o quizá algunas de ellas pues os sentiréis identificados con ellas, solamente con el hecho, por ejemplo, de imaginar la situación de evaluación. Puede que tengáis dificultades para conciliar el sueño en algunas ocasiones, que tengáis ciertos dolores a nivel somático, estomacal particularmente, también de cabeza, sensaciones de paralización en extremidades. Sí, rígidos. Exacto. Malestar, dificultades respiratorias. Esas serían algunas de la sintomatología que indicaría la existencia de ciertos niveles de ansiedad. Sí. Vale. Sí, nada, que se refieren al chat, le Ok. voy a contestar. Y luego la imagen. En la imagen, pues eso muchas veces cuando estamos muy estresados o estamos ahí al borde, ¿no? Sí. Del bloqueo, pues podríamos decir que estamos de los pelos, ¿no? Que nos tiramos de los pelos. Eso es un poco para que identifiquéis cuando hablamos a nivel físico las distintas alteraciones, que hay muchísimas más, que podríamos encontrar. Sobre comportamiento. Se modifican ciertos hábitos de comportamiento conforme, por ejemplo, a tendencias anteriores. En condiciones normales hay una cierta capacidad de concentración y de estudio, pero se pasa por un periodo en el que se encuentran dificultades específicas para concentrarse. O lo mismo respecto a la ingesta de determinadas sustancias, ya sean estimulantes o sean relajantes. Igual no existe un determinado hábito de toma de sustancias, pero fruto de este periodo pues, se empieza a ingerir por primera vez o en mayor cuantía determinadas sustancias para activarse, por ejemplo, para el estudio o para, si existen, como hemos visto antes, problemas de conciliar el sueño, para poder dormir. O sea que también afecta en cuanto a hábitos de comportamiento. Obviamente, una de las manifestaciones de ansiedad más claras a nivel comportamental y que habría que evitar a toda costa sería la evitación. Por ejemplo, en este caso sería la evitación de la situación de evaluación, es decir, no presentarse. Eso implicaría pues, un mecanismo nada deseable, digamos, de alivio, fruto de la huida de la situación que resulta ansiógena. El presentarse resulta el elemento que genera ansiedad y el no presentarse refuerza el alivio que supone el haberte librado de tener que experimentar, digamos, esa situación tan desagradable. Eso es, digamos, de lo más perjudicial que podíamos hacer en esta situación. Sí, que eso es a lo que no vais a llegar porque con las técnicas Eso que es. vamos a practicar Vamos no a aprender. llegaremos. Exacto. Porque imaginaros que estudiáis, vais hasta el sitio de examen, estáis ya en la fila, ¿no? Podríamos decir, o en el aula donde se va a desarrollar y de repente no entráis o os empecéis a bloquear. ¿Vale? Eso sería como ya el nivel altísimo, Máximo. Ya que estaríamos Exacto. ya con la curva, con la activación a tope, que estaríamos ya desorganizados, ¿no? Bloqueados y sin poder hacer nada. La respuesta más desadaptativa que podríamos llevar a cabo. Obviamente a nivel psicológico, es decir, nosotros tenemos un monólogo interno, es decir, nosotros nos hablamos a nosotros mismos, la conciencia es lingüística, esa voz en off que nos habla, pero que es nuestra propia voz, que nos dice cosas. Y claro, en situaciones de evaluación como la de este tipo de pruebas, esa voz nos puede decir cosas que no son positivas, que no son adaptativas, que nos perjudican más que ayudarnos, ¿no? Favoreciendo que nos infravaloremos, que anticipemos consecuencias negativas, resultados negativos ante la prueba, que imaginemos los peores escenarios posibles en todo tipo de situaciones y ya incluso experimentando las consecuencias negativas, aunque todavía ni se ha celebrado la misma prueba. Entonces, en este sentido, no hay más que ver la imagen. Sí, ¿no? sí, el emborrón, el rayujo que tiene ahí de todo el batiburrillo de mensajes negativos que son además irreales, no se ajustan a la realidad. Es decir, si yo he estudiado, me he preparado, he ensayado, estoy entrenado, no tengo por qué hacer un mal examen. Entonces ahí eso nos va minando el rendimiento y bueno, y tenemos muchos pensamientos negativos. Los abordaremos y será una cosa a lo que le prestaremos atención dentro de unos momentos. En este sentido, los pensamientos negativos pueden surgir en múltiples situaciones. Puede ser, obviamente, durante la prueba. Puede ser de manera previa, anticipando consecuencias negativas, escenarios terribles de rendimiento, pero también durante el desarrollo de la misma. Por ejemplo, tanto en prueba escrita como en la prueba oral, ante intervenciones, ante preguntas, bloqueos, problemas de comprensión de preguntas sobre cuestiones obvias, pero esa interferencia que producen esos pensamientos pueden dificultar ese rendimiento. A pesar de tener un buen conocimiento y un buen estudio, esa voz interna puede dificultar que seamos capaces de lo que sabemos, saber organizarlo y saber presentarlo de manera adecuada. Nos interfieren, nos molestan, por lo tanto, lo que tendremos que hacer es identificar, neutralizar esos pensamientos y sustituirlos por otros
más positivos y además realistas. Porque el problema de estos tipos de pensamientos es que no se ajustan verdaderamente a la realidad. Dificultan y además no se ajustan a la realidad. Una de las manifestaciones más claras a nivel psicológico de este problema sería el fenómeno de quedarse en blanco, ese bloqueo que imposibilita el acceso a información conocida a pesar de haber estudiado, de haber trabajado, fruto de esa situación ansiógena y de esos pensamientos negativos que nos abruman, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Claro, hemos hablado de muchas manifestaciones en múltiples ámbitos. Antes de esta sesión habréis recibido seguramente una serie de documentos. Entonces, el primero que os vamos a proporcionar es aquel que, el que primero tenéis que utilizar es el que pone cuestionario de autoevaluación, que consta de, 3 hojas, 3 carillas. Entonces, aquí se os va a presentar una serie de enunciados y vais a tener que valorar de 1 a 5 vuestro nivel de acierto respecto a vosotros mismos, respecto a cada uno de esos enunciados ante la situación de prueba. Eso nos permitirá, mapear para cada uno de vosotros cuáles son las áreas de manifestación de esa ansiedad más destacables. ¿Ok? Pues lo ideal es que ahora, si lo tenéis ahí a mano, ¿Lo tenéis? Que lo hagáis, no lo sé, los que estáis conectados, no sé si lo tenéis todos a mano, porque aunque no tengamos un dato cuantitativo exacto, que atrás viene cómo se podría calcular y el objetivo es que lo podáis hacer y que os sirva, ¿no? Que sean datos reales, sí que nos va a ir marcando pues ese tipo de manifestación que decíamos al principio, pues si es psicológica, fisiológica, conductual, o que es un poquito de cada, pero siempre va a haber una que va a destacar. Por las demás. Entonces, en la que más destaca es en la que más tenemos que trabajar. Entonces, sí que vamos a ver todas las áreas, pero queremos trabajar bien y que vosotros sepáis cuál tenéis que invertir más tiempo y esforzaros. ¿Vale? Esto, además, muchas veces uno ni se lo plantea, ¿no? Se puede centrar en un aspecto y, pues, yo me pongo muy roja, hoy no lo veis porque es mi cuerpo así, no es que esté ansiosa y esté bloqueada, pero eso me puede generar pues algún tipo de ansiedad o angustia pues en una evaluación, porque van a pensar que me estoy poniendo mala y no estoy mala, estoy bien. O que, pues que estemos con el pensamiento negativo o que estemos pues con tics nerviosos y estamos ahí con la pierna, que no para porque es nuestra manera de exteriorizarlo. Entonces ahí vendría muy bien a los que estáis, no más que enviarlo. No hace falta enviarlo, es para vosotros, sobre todo es... Sí, sería que nos lo pusierais aquí, ¿vale? No sé si en la sala le apetece a alguien. Lo hacéis, os dejamos sí. 5 minutos y tal, y fijaros, después de que una vez que lo contestéis, ya comentamos un poco. 5 minutillos para que os dé tiempo a contestar. Ya hacéis el cálculo, como tenéis móviles, Exacto. Enseguida podéis hacer la división. Detrás, en la siguiente hoja tenéis calcula tus puntuaciones, en el que se hace referencia a esos 3 ámbitos de manifestación de la ansiedad, cognitiva, fisiológica y motora, y lo que tendríais que hacer es seleccionar esos ítems, sumar la puntuación que les habéis dado y dividirlo por el número de ítems. Sobre todo para obtener un valor aproximado de la importancia relativa para vosotros, en vuestro caso, de cada una de esas áreas. Damos unos minutos y ya nos comentáis si lo vais haciendo, si lo tenéis. Sí. Vale, ya tenemos algún compañero o compañera que lo ha realizado. Ok. Pues ahora es el momento de que nos digas cuál te ha salido o qué números te han salido. Contestadlo y luego haced ese cálculo de puntuaciones. En la página 2 de 3 de ese cuestionario pone calcula tus puntuaciones. Hacéis el cálculo numérico en función de los ítems y las preguntas. Cada pregunta va asociada a un ámbito de manifestación. Eso es.
Cuando lo tengáis, ya está. Ya está, muy bien, El que ponerlo quiera aquí. podría comentar, por ejemplo, si hay algún ámbito en particular que destaca por encima del resto. Aquí, por ejemplo, tenemos unos rangos y, pues bueno, en función de la puntuación, si nos sale uno de los ámbitos entre 1 y 3 puntos, entre 3 y 4 puntos y entre 4 y 5 puntos. ¿Vale? Entonces, en función de cada uno de ellos, pues ya veríamos qué niveles serían, pues un poco, pues los más normales o adaptativos y cuáles ya llegarían a unos niveles altos que diríamos, bueno, ahí tenemos que trabajar bastante porque nos pueden bloquear y nos pueden sobrepasar. Eso es. Muy bien. Venga, animaros, los que me estáis diciendo que sí, que está realizado, animaros a ponernos la puntuación. Y si no, pues nosotros vamos a aprovechar también Sí. para explicaros un poco cómo nos sale a nosotros. Por ejemplo, yo, en mi caso, destaco sobre todo en la faceta cognitiva. Es decir, suelo destacar en pensamientos negativos que me asaltan sobre una determinada situación de evaluación. Que me puedo equivocar, que me puedo trabar, que se me puede olvidar algo. Ese tipo de cuestiones. ¿Y tú, Laura? Sí, yo, pues la verdad que yo tengo un mix de pensamientos negativos, que Vale. los tenemos siempre ahí, esa voz en off, y luego de manifestaciones fisiológicas. Pues el corazón que me va a 1000 por hora, que me pongo roja siempre, pero si estoy estresada, pues me pongo más veces, y entonces eso me genera también un poco de estrés. Y bueno, yo creo que eso sería lo más representativo. Venga, decirnos un poquito, los que ya está, ¿qué os sale? Metacognitiva 3, fisiológica 2 y motora 2,33. Bueno, te ha salido ahí unas puntuaciones interesantes. Vale, bien. El rango de puntuaciones es interesante en el sentido de es medio bajo y si acaso lo interesante es siempre poner el foco en aquel en el que sobresales un poquitín más, porque es el que más se puede beneficiar de intervenciones que se puedan hacer. Vale. Otro de los conectados nos dice que entre 1,5 a 3 puntos por ítem. Vale, muy bien. Muy bien. Muy bien, porque estaríamos en los rangos normales. Bueno, estáis todos muy relajados, ¿eh? O sea que Perfecto. fenomenal. Otro estudiante nos dice que en el ámbito cognitivo un 1,2, en el fisiológico y el motor un 1,4. Vale, fenomenal. Ahí nos tendríamos que centrar más, aunque las diferencias son muy pequeñitas, 1,4, 1,2, pero ahí tendríamos una clave, ¿no? Para reducir esos niveles. Otro compañero dice, en mi caso fisiológico, es decir, la faceta fisiológica es la que se descontrola más, lo que tiene que ver con respiración, ritmo del corazón, Eso está sudoración. Que tiemblan mucho las manos y las piernas. Fenomenal, no, en el buen sentido lo de fenomenal, porque Tenerlo cuando hagamos la identificado. relajación progresiva te va a ir muy bien para liberar la tensión. Otro compañero dice 1,8, 1,5, 1,6. Entiendo que es cognitivo, fisiológico y motor, es decir, los pensamientos negativos van a ser lo que más minan Más el mella. rendimiento. Cognitivo 3, fisiológico 2,5, motórico 2,3. Vale, veo que estáis todos equilibrados. Bueno, hay uno de los compañeros que destacaría más, ¿no? Con el 4,5. Bien. 4,5 en cognitivo. Vale, ya cuando estamos en esas franjas, ya nos está avisando de que podría ser algo que nos podría bloquear. Pero además, al destacar en lo cognitivo, eso es bueno porque realmente cuando racionalizamos y ponemos los pies en la tierra y vemos que es un pensamiento negativo y que no tiene relación con la situación real. Vamos a trabajar en elaborar la contrapartida, es decir, bueno, ¿cómo convierto esto que me está pasando de una manera automática? Porque a veces no somos conscientes No de somos ese ni pensamiento conscientes. y para convertirlo en algo positivo, ¿vale? Entonces ahí tendrías que centrar toda tu atención ahora mismo, ¿vale? En regular eso y el utilizar el resto de técnicas porque te van a ayudar también a equilibrar. Otro compañero o compañera pone cognitivo 3,4, fisiológico 1,25 y el motor 2,6. Pues lo mismo, Vale. estaríamos ya en ese punto intermedio. ¿Vale? Que te puede interferir. ¿Por qué? Pues porque te puede jugar una mala pasada, estar preparado o preparada para el examen y que de repente te bloquees y creéis que no lo puedes hacer y entonces que no puedas rendir. Vale, cognitivo 2,4, fisiológico y motórico 2,6. Muy bien, también estaríamos en los rangos Más bajos. más bajos y como la horquilla más natural. Cuando destacamos en una es porque
oye, pues tenemos que hacer ahí más esfuerzo. Lo interesante de todo esto es recoger información que se ajuste a cada uno de vosotros, sobre todo para cuando veamos la parte final del plan de mejora, fundamentar la propuesta de mejora en base a las circunstancias, obviamente, de cada uno, ¿no? Porque cada uno de vosotros sois diferentes, vuestro punto de partida es diferente y, por lo tanto, la necesidad de trabajar más en un área o en otra pues dependerá pues de lo que vayamos conociendo. Sí. Otro compañero o compañera nos decía que le salía 3-3-4, lo mismo, estaríamos en la horquilla medio bajo. Sí, menos, no resulta preocupante en decir, bueno, que es que manifestación tiene que haber. Y luego, pues aquí que nos podría interferir en el rendimiento, pero es algo que podemos controlar. Otro compañero o compañera 3,4 en el cognitivo, otro 4 en el cognitivo, 2,6. ¿Vale? Otro 2 cognitivo, fisiológico y motor. Vale. Hay en algunos que no destaca ninguno en concreto, porque ya son como centésimas. Quizás si el cuestionario fuera más largo, preguntas más largas, identificaríais más. De manera, es un instrumento muy breve, solamente de 12 ítems, solamente es para, digamos, ver un poco el panorama de manifestación en esas diversas áreas. Eso es. Entonces, si realmente, vamos a pasar aquí un poco, porque nos va a servir mucho, que luego os lo diremos otra vez, ¿no? Sí. Bueno, identificar lo que es lo que estáis haciendo ahora, incluso de palabras o situaciones que no estaban reflejadas en el cuestionario, pero que sabéis que os ocurre, ponerlo y decir, vale, me pasa esto, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para corregirlo. Entonces, vamos a empezar por el pensamiento. Exacto. El pensamiento negativo, porque además es algo que en varios de vosotros era como el más destacado y en otros estaba equilibrado, pero estaba ya en un 2 o 1 y pico alto, es decir, a ninguno le ha salido un 0. En el cognitivo, creo, ¿eh? Yo creo que me lo habríais puesto, me ha salido 0, ¿vale? Porque todos tenemos ahí un poquito esa voz. Entonces aquí podríamos decir, ¿no? Yo podría deciros, pues es que yo, como bebo demasiado, se me acelera el corazón, me tiemblan las manos, me preocupo y sé que lo haré mal. O siento que lo haré mal, ¿vale? Aunque sea demasiado café, ¿eh? No, vamos a hacer una interpretación Vale. aquí un poco café, porque es lo que se suele un poco abusar. Cuando uno está en época de exámenes, cree que tiene que estudiar muchísimas horas, rendir el máximo posible. Si además estamos trabajando o conciliamos con familia o lo que sea, pues también nos va a suponer que tenemos menos tiempo y que estamos más estresados, ¿vale? Entonces, hay un poco que llegar al equilibrio. Vale, aquí también comentan 2,4, 2,5 y 2,3. Vale, pues fenomenal. Perfecto. Fenomenal. Para nosotros fenomenal porque conseguiremos que eso vaya bajando y que de aquí a que os presentéis a la siguiente situación de examen ya lo tengáis controlado y regulado. Y sobre Vale, todo que es lo ideal. instaurar hábitos que os sirven para esto, pero que luego se pueden mantener de manera duradera. Fruto del entrenamiento, será aplicable a esta situación de evaluación que os vais a presentar en breve y a otras que os podéis encontrar más adelante. Bueno, entonces, ¿qué sería lo ideal, no? Nos hemos centrado ahora en la parte para reducir esa ansiedad, pues porque si estamos demasiado excitados fisiológicamente va a ser muy recomendable el uso de la relajación, pero también nos va a ayudar pues, a liberar tensión, nos va a ayudar a que nos concentremos más, a que a nivel de rendimiento, ya hablamos aquí pues como psicólogos, el cerebro ¿vale? Funciona mejor también, pues porque se puede concentrar, los niveles, en fin. Todo eso nos va a aportar un montón de cosas positivas. Dentro de esta parte, con las técnicas, hay un montón de técnicas. Entonces, lo que se pretende es trabajar en 4 áreas importantes. Primero, tener unos buenos hábitos, tanto de descanso, alimentación, que parece algo muy obvio, pero que lo olvidamos. Cuando estamos estresados, descuidamos muchas áreas. Tener una buena técnica de estudio, que además esté ajustado a lo que nos vamos a presentar. En vuestro caso, pues entrenar mucho esa exposición oral en el momento de la defensa, que aquí luego recordaremos y Sí. Estoy segura que en alguna otra ponencia os insistirán, pues incluso el grabaros, ¿no? El veros, pues para ver y que reafirméis lo que estáis haciendo bien y si hay algo que os gusta menos, pues bueno, que lo podáis controlar. Estar motivados, ¿vale? Es importante mantener la motivación y estar preparados, ¿vale? Es una situación estresante, a nadie le gusta que le evalúen y entonces es importante que tengamos esos hábitos.
Aquí me comentan, me sienta muy bien hacer deporte y combinarlo con estudios. Claro, fenomenal. Segregamos endorfinas cuando hacemos deporte, eso nos hace sentirnos bien, eso pues baja los niveles, pues está muy relacionado con la depresión también y bueno, que nos ayuda. Entonces, si hacéis deporte fenomenal, si no hacéis ese tipo de deporte, pasear al aire libre, incluso ver una Puede ser muy película. positivo de cara, por ejemplo, al descanso, aparte de la propia actividad física. Los hábitos de vida saludables tienen un papel positivo, digamos, de manera general. Lo que estamos viendo sobre todo es la creación de condiciones generales que posibiliten que, fruto después del estudio, de la utilización de técnicas, del entrenamiento, por ejemplo, en el proceso de exposición, que como dice Laura, en otras sesiones se tratará de manera más profunda, pero crear las condiciones óptimas para que podamos abordar esa situación de la mejor manera. Y cuestiones como, por ejemplo, la actividad física, claro, cada uno de vosotros pues puede tener un tipo de unas circunstancias particulares. Igual todos pues no tenéis la oportunidad de salir a correr, pero sí que podéis hacer otro tipo de cuestiones más ligeras. Paseos, como decía, dieta equilibrada, etcétera. Ahora en esta parte que es aquí cuando ya empieza pues lo más, podríamos decir lo más práctico, ¿no? Ya Exacto. entramos en harina, vamos a empezar con uno de los métodos que ayudan mucho pues para esos pensamientos negativos, que es el método de autoinstrucciones de Meichenbaum. Cuando terminemos ya esa parte, os dejaré unos 5 o 10 minutos máximo pues para que podáis beber agua, para que podáis ir al baño, porque ya vamos a empezar con la parte de relajación. Es decir, empezaremos con la respiración y luego pues comenzaremos con la relajación progresiva de Jacobson. Entonces, todos los que me estabais diciendo que teníais a nivel motor, pues que os salía un poquito más alto, que temblaban las piernas, las manos, dedicar cuando estemos en esa parte a tensionar más esas partes, ¿vale? Tensionar y relajar, porque esa es la clave para conseguir un estado de bienestar óptimo. Bueno, cuando queremos un poco los psicólogos intervenir, sobre todo en terapia cognitiva, lo que queremos es facilitar recursos para que podamos hacer la vida llevadera. Es decir, cuando nos enfrentamos a una situación complicada, pues nos podemos bloquear, van a surgir pensamientos negativos y lo que necesitamos es un recurso pues para aliviarlos, ¿no? Para convertirlos en lo más positivo posible y realista. Entonces, hay muchas técnicas. Hoy vamos a ver el método de autoinstrucciones de Meichenbaum y vamos a adaptar esos pensamientos negativos que nos hacían que los marcadores o manifestaciones cognitivas estuvieran altas y introducir el positivo. El positivo, pero pensar que el positivo tiene que ser un positivo vuestro. Nosotros vamos a poner ejemplos, os vamos a pedir que participéis, porque lo bueno para que funcione es que lo interioricemos, que lo hagamos con nuestras palabras. Igual una palabra nos sirve y una persona necesita una frase, u otra persona necesita de otra manera. Entonces ahí sería un poco la clave también de la actividad del plan de mejora personal. Como todo, esto no se consigue de la noche a la mañana, hay que entrenarse. ¿Vale? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es esa personita, esa voz en off que tenemos, pues bueno, identificar, ¿no?, cuando nos está afectando un pensamiento negativo en las actividades que estamos llevando a cabo, para luego ya poner los pies en el suelo, buscar si es ajustado a la realidad y convertirlo. Entonces, modificaríamos un poco ese pensamiento. Esto nos va a ayudar a llevar al éxito cualquier situación de estrés, ansiedad, como es un examen o una evaluación o cualquier otra que se os ocurra, ¿vale? Si os encontráis en esa situación, utilizaríamos este método. Seguro que ahora os sentís alguno reconocido, porque cuando hablamos los psicólogos de distorsiones cognitivas nos ponemos así como un poco en el ámbito. Pero cuando os digo esta frase, suspender la prueba implica que no aprobaré nunca, igual alguno se ha visto ahí, ¿no? Y lo que hacemos es sobregeneralizar, es decir, interpretamos todo como si fuera ya un modelo absoluto de derrota. Es decir, suspendo un examen, ¡buah!, no apruebo. A lo que os vais a enfrentar tenéis más de una prueba, ¿no? Entonces, jolín, si nos pasa esto, decimos, oye, pero a ver, me puede salir mal el examen, pero eso no significa que voy a suspender todas las partes. Si he llegado hasta aquí en mi vida académica, eso significa que lo he hecho y que lo puedo alcanzar. Otra de las más comunes es la de magnificar el error
y el éxito del de al lado, pero minimizar nuestros éxitos. Es decir, suspendemos, ¡buah!, hemos fracasado, pero si le pasa al compañero dices, no, qué mala suerte has tenido. Y además cuando aprobamos decimos, no, es que he tenido suerte, no es que haya estudiado, no, yo he tenido suerte. ¿Vale? Entonces, esto es algo bastante común. No sé los que estáis si os ha pasado alguna vez. Magnificar, minimizar, sobregeneralizar. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de la presentación y la posible huida de esa situación, el propio hecho de presentarse ya tendría que ser valorado como un éxito. He logrado, me he presentado, he hecho la parte escrita, luego he hecho la parte oral, he hecho todo lo que tenía que hacer, más allá de, obviamente, lo que ocurra. He demostrado mi competencia, no he huido, evitado, sino que he afrontado activamente esa situación. Bueno, de hecho, por ejemplo, que vosotros estéis inscritos en un curso para la preparación de oposiciones hace referencia a vuestra capacidad activa de afrontamiento, no solamente una perspectiva pasiva a ver qué es lo que ocurre, sino que estáis tomando medidas para intentar mejorar vuestras posibilidades de acometerlo con éxito. Entonces, todo eso, digamos, también se tiene que reflejar y no solamente guiaros por pequeñas tropiezos, traspiés. Imaginaos que llega el día y llegáis un poquitín más tarde de lo habitual y vais muy justos y eso os genera como tensión y ya empecéis a pensar, pues ya empezamos mal, eso significa que todo va a ir en cadena hacia algo negativo y entonces eso implicaría ya un pensamiento limitante, ¿no? que dificultaría pues la posibilidad de experimentar pues ese éxito, ¿no? Vale, de momento no nos dicen nada de que les haya pasado, o sea que si no os ha pasado, bueno, lo tenéis controladísimo. ¿Teníamos algún compañero que destacaba más en cognitiva? Sí, por ejemplo, lo que me pasaba a mí. Que en alguno de estos os ha pasado a un nivel más pequeño o más grande. Otros errores comunes es cuando nos centramos solo en un detalle y lo extraemos, ¿no? Lo sacamos del contexto. Por ejemplo, no recuerdo una cosa que me pregunta el tribunal, estoy ahí en la exposición, ya he hecho una parte muy dura de la oposición, voy a suspender. ¿Vale? Igual no lo recordamos en el momento, pero hacemos esa respiración que luego practicaremos y ya pues empieza a fluir o vamos recolocando todo y ya ponemos en orden nuestros pensamientos y bueno, podemos salir adelante. Entonces ahí tendríamos eso de prestar solo la atención en un detalle, en el que sea. Y bueno, algo muy común que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Tenemos esa bola de cristal y que tenemos el error de adivinar el futuro. Es decir, todo va a salir mal, pienso que voy a fracasar, aunque haya practicado y ensayado, aunque haya puesto todo de mi parte, si es que me va a salir fatal, me va a poner nervioso, me van a temblar las piernas, las manos, me voy a bloquear y además de bloquearme luego me van a preguntar algo y no voy a saber y, ¿vale? Todos los males del mundo. Entonces esto es algo que cuando nos queremos hacer conscientes de lo que pasa dices, jolín, ¿y por qué pensaré esto si en el fondo yo sé que no es así? O incluso a un compañero, ¿no?, que nos diga esto y le dices, pero hombre, si has hecho esto, ¿cómo te va a salir mal? A ver, que sí, que hay competencia, que hay que destacar, que hay que hacer lo mejor posible, pero claro, es importante. El problema de estas distorsiones es que son muy maliciosas en el sentido de que muchas veces las tenemos de manera automática, casi no somos conscientes y simplemente se manifiestan, se ponen en marcha. De hecho, por eso, como comenta Laura, puede que otra persona, si la persona verbaliza este tipo de cuestiones, pues rápidamente le llame la atención y diga, pero ¿qué dices si eso no se ajusta verdaderamente a lo que está pasando, ¿no? Claro, pero y nos puede ayudar, pero claro, nosotros mismos ni siquiera lo percibimos, ni siquiera somos conscientes. Por eso es fundamental identificar algunas de estas distorsiones. ¿Comentad si alguno de vosotros se identifica con alguna o les resulta más familiar? Aquí comentan que le ha pasado mucho en los exámenes, siempre me bloqueo durante un buen rato. Vale, eso pasa mucho. Estamos con esos niveles de ansiedad tan altos que nos quedamos ahí en otra dimensión y que no podemos ir ni para adelante ni para atrás. Pues bueno, ahí lo que diríamos, ¿no? Primero, respira, pero respira bien, una respiración diafragmática buena. Y ahí ya consigues que empiecen a bajar los niveles reales, que han activado tu cuerpo ante una amenaza y cuando ya bajan ya empieza a fluir porque ya volvemos al estado de equilibrio. Entonces, en el momento que conseguimos reducir, nos decir, ya se ha pasado todo, no, es que lo hemos controlado. Y ese es el objetivo de la sesión de hoy, ¿no? El detectar el qué y luego decir, vale, lo voy a reducir. Entonces, cuando ya fluye, cogemos confianza y entonces
nosotros mismos vamos regulando porque lo que buscamos es un equilibrio. Entonces ya dices, sí, pues mira, me ponía, pero luego ya he respirado, he parado y ya he abierto los ojos otra vez si los tenéis que cerrar o lo que sea y ya parece que veía todo clarísimo. Vale, aquí nos dice otra compañera, compañero, me bloqueo cuando hago tipos de examen que no estoy acostumbrada, conociendo el examen tienes un buen porcentaje de la nota. Claro, eso es importante cuando decíamos el ir preparados. Es decir, tenemos que saber las reglas del juego. Exacto. Si sabemos las reglas y sabemos, ¿no?, que cuando estemos ante el tribunal pues estamos expuestos. Pero ahí tenemos que bajar y decir, bueno, es que los que están en el tribunal es que han pasado por lo mismo que he pasado yo. Y ya sabéis, pues Juan Salamé, Juan Antonio Planas, Elena, las Elenas, ¿no?, que vienen en otros días. Entonces ahí ya conocemos, sabemos lo que va a pasar y además lo podemos controlar. Eso es, aquí dice, todo lo que contáis lo hago inconscientemente y mi entorno me lo dice, especialmente el ejemplo de la extracción selectiva. Siempre me quedo con lo que he hecho mal en la prueba, a pesar de que sea un solo detalle comparado con el resto. Eso es, esa es la mácula Esa es que la ya clave. bloquea todo lo demás. El problema es si esto sucede cuando todavía quedan pruebas, ya se crea ese halo de negatividad. De adivinar el futuro, ¿no? Decir, Eso ¡buah! es. Siempre me va a pasar y no voy a poder pasar, no voy a poder superarlo. Entonces ahora, cuando estamos alerta, ¿no?, y decir qué me ha pasado, qué me digo yo o qué me podría decir, porque igual no nos damos cuenta, claro, lo convertimos en palabras, pero es más como una sensación. Es casi ¿no? automático. De manera inconsciente nosotros nos hablamos, hacemos algo y estamos pensando en el por qué hemos hecho ese algo o en la justificación de ese algo o anticipamos lo que va a pasar respecto a lo que hemos hecho, pero ni siquiera conscientemente. La clave está pues que hasta que lo interiorizamos, ¿no?, y nos damos cuenta, lo volvemos real, lo cotejamos y lo contrastamos con la realidad y luego ya nos ponemos a trabajar en ello, viene bien el decir, bueno, si esto le pasara a otra persona, ¿qué le voy a decir yo? ¿Vale? Y entonces a veces eso nos sirve, ¿no? Quedarnos nosotros en segundo plano y ser los consejeros, pero que estamos recibiendo lo mismo. Y como nos lo vamos a decir con nuestras palabras, nos va a funcionar. Y ahí cuando os poníamos esos post-it, esa imagen con los post-it, y sabemos que funciona, sí, el ponernos, ¿no?, el post-it y decir, no, es que mi peor momento es un día antes o por la noche cuando me voy a ir a la cama, pues porque me cuesta conciliar el sueño. Y ahí es cuando me vienen más los pensamientos negativos y entonces me pongo un mensaje, el que me funciona. Lo estás haciendo bien, ya ha pasado otro día o estás preparada, ¿vale? Lo que nos funciona. Y eso ya lo volvemos ya, o sea, de una manera consciente lo volvemos inconsciente, entonces ya lo sentimos nuestro. Y entonces eso es una clave importante. Aquí comentaba otro compañero, me sudan las manos, me quedo en blanco, respiro hondo y me calmo. Claro. Eso es lo que tendríamos que hacer todos. Es decir, nosotros estamos aquí, podríamos decir, jolín, nos están evaluando, ¿no?, desde casa, los que están en la sala. Y decir, bueno, voy a respirar, ¿no?, y voy a ver cómo puedo controlarlo. Entonces, todo lo que hagamos hoy os va a servir, tanto a los que estéis más, iba a decir equilibrados, pero suena mal, ¿no? Que destacáis más en la faceta fisiológica, en la cognitiva, todos en realidad nos podemos beneficiar de todo, porque todos contribuyen positivamente, aunque no destaquemos demasiado en ninguno de ellos. La clave, como decía Laura al principio, es dar recursos o tener herramientas para poder afrontar este tipo de situaciones. Vale, entonces, Bien, vale, yo creo que ya está esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ahora nosotros hemos preparado así como un ejercicio, ¿no? Sí. Y si os animáis a participar en el chat, pues vamos trabajándolo entre todos. Imaginemos un pensamiento que nos asalta. Vale, un pensamiento negativo. Venga, de los que estabais por ahí, de que lo hago inconscientemente. Vale, aquí uno de los compañeros pone, mi mayor problema es el tabaco, era fumador social y desde que estoy en la UNED soy fumador habitual. Bueno, pues esto hay que corregirlo, ¿eh? Esto no puede ser que la UNED te haya... Vale, eso es porque te has relajado más y antes era en otros entornos. Vale, entonces lo que tendríamos que hacer es controlar el hábito, porque además el tabaco nos excita, aunque al fumador le relaja, cuando fuma es un excitante. Esto es como lo sabemos, hay estudios, sí. Es entonces, para cierta activación, pero en realidad es un depresor del sistema nervioso. Pues. Claro, entonces lo que tendríamos que hacer sería el marcarnos
pues diríamos como unos permisos, ¿no? Como una carta blanca a determinadas horas o determinados días, decir, bueno, pues ahora he cumplido el objetivo de lo que tenía que hacer, pues mira, me voy a reconfortar, pues en tu caso me voy a fumar un cigarro y voy a disfrutarlo, y me voy a fumar solo uno, pongamos un ejemplo, Sí, una planificación para la reducción claro. y restringirlo a cuestiones específicas de autorreforzamiento. Y otra persona igual lo que hace es tomar chocolate, porque el chocolate también pues tiene un efecto antidepresivo corroborado también, entonces dices, bueno, pues en su justa medida, ¿no? Decir, vale, he hecho esto, pues me voy a tomar, pero de una manera controlada y además que te resulte gratificante, porque a medida que tú vas viendo y dices, es que ahora me toca y puedo, llegará un momento que digas, es que no me apetece, ¿vale? Que es que esto, claro, esto daría para muchas sesiones, pero sería un poco el controlarlo y decir, vale, pues voy a intentar pautar de la manera que sea. Y ahí te servirá hacerte un registro, ¿vale? Pues de lo que fumas, en qué momento del día y reducirlo previo a los exámenes porque eso se potencia, ¿vale? Y si eres nervioso, pues con más motivo. Si eres nervioso, pues yo te diría... Buscar métodos alternativos para la gestión. Por ejemplo, lo que veremos después de respiración, desarrollándolo como ámbito, pero claro, trabajándolo bien, pues puede ser una herramienta alternativa, obviamente, y más beneficiosa Claro. que... Entonces eso es coger otro hábito que lo que te haga es impedirte que te pongas a fumar. Aquí otro compañero o compañera dice, siempre pienso que no he hecho suficiente, que me saldrá mal por no haberme esforzado todo lo que podría. Vale, entonces, eso sería un ejemplo de esos pensamientos. De ese pensamiento negativo. Ahí diríamos, pues bueno, lo has preparado, te has esforzado, reconfórtate o recompénsate, porque eso se nos olvida decir, jolín, el objetivo era presentarse, ¿no? Y lo hemos hecho y hemos trabajado en ello. ¿Todo se puede mejorar? Pues claro que sí. Pero igual lo has hecho todo lo mejor que podías, siendo el nivel de estrés que tenías. El pensamiento es, no me he esforzado lo suficiente y luego suspenderé. Pues la clave es identificar ese pensamiento cuando emerja y buscar una alternativa. ¿Verdaderamente no has hecho suficiente? ¿Estás haciendo múltiples cuestiones quizás? Igual estás trabajando o no, o estás atendiendo a otra persona, o bueno, el tiempo que tienes lo has dedicado a esa actividad de estudio. E incluso si no lo has dedicado todo, también es necesario cierto periodo, digamos, de relajación, de descanso y de distracción. No es algo negativo. Claro, no, y esto estamos hablando de que una oposición hay competencia, es decir, no es que haya buenos y malos, es que hay buenos y hay otros que destacan por encima. Entonces aquí no hay un mal jugador, lo que hay que hacer es sacar el máximo rendimiento y sentirnos bien. Es decir, yo me presento, lo hago y además como he sabido gestionar esas inseguridades o esa ansiedad, pues me siento bien. Vale, aquí también comenta, eso también me pasa, que pienso que no he estudiado todo lo que podía. Vale, eso es la inseguridad. Es decir, bueno, si realmente os planificáis, tenéis buenos hábitos y unas buenas técnicas de estudio, ya lo que tendríais que mejorar es la confianza y la relajación. Es decir, relajación pero no para dormirnos, ¿vale? Una relajación de decir, bueno, si yo lo estoy haciendo igual no lo he enfocado bien, o igual pues el tema que me ha tocado, o me he sentido inseguro o insegura pues porque me ha pasado esto antes, o he visto que el que ha salido antes de tocarme a mí en ese examen oral se le veía súper contento y entonces eso nos mina, ¿vale? Porque son cosas que pasan en poco rato y dices, jolín, qué contento ha salido, ya verás, a mí se me comen. Eso es el compararse. Entonces tenéis que pensar que sois jugadores del mismo equipo y que tenéis que sacar lo máximo pues para consolidar lo que ya habéis hecho. Habéis estudiado la carrera, habéis preparado una oposición, entonces es tirar para adelante. Bueno, pues nos han dicho unos cuantos ejemplos de pensamientos negativos. Por ejemplo, los que habíamos, digamos, preparado nosotros. Una idea es, por ejemplo, que podría emerger durante el proceso de la exposición oral, que sería el de no me va a dar tiempo. Tengo que decir, y siempre me pasa, que se me quedo corto de tiempo, me paso, y eso me genera problemas, me genera, digamos, ansiedad. Sí, o que empiezo a hablar muy rápido y me ahogo, Eso ¿vale? es. Lo de respirar, que eso cuando estamos así en activo, los que sois nerviosos, ¿vale? El fumador que era muy nervioso, pues igual empieza a hablar, y se olvida de respirar y dice, ¿cómo voy a parar a respirar? Van a pensar que no es lo que voy a decir. Bueno, pues pausas activas a veces son productivas, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué le diríamos a una persona que te dice, no me va a dar tiempo? Que piensa que no va a poder decir lo que sabe y lo que quiere decir dentro del tiempo estipulado. Sí. ¿Qué le diríais a un compañero? O que os pongáis en blanco, sí, esa es otra ejemplo, de las cosas, eso, ¿no? sí.
que me ponga en blanco. Vale, pues respiramos profundamente. Vale, por ejemplo, yo, pues a una persona que me dice que no le va a dar tiempo, le puedo decir, hombre, si has entrenado, has ensayado y estás preparado, te vas a poder ajustar, ¿vale? Vas a poder hacerlo en tiempo. Y además vosotros lleváis mucho entrenamiento previo, es decir, bueno, sabéis qué tiempos tenéis una programación, tenéis que exponerlo y, ¿vale? Las preguntas no sabéis lo que os van a preguntar, pero sí que sabéis lo que habéis trabajado. Y como además es algo muy personal, la programación es algo que hay mucho trabajo detrás, sí que no va a haber nada que os pregunte que no sepáis. Es imposible. Os podéis poner nerviosos, lo que sea, pero todo lo vais a saber. Eso es, que confíe en él, que piense en todo lo que sabe, eso es. Gestionar el tiempo correctamente también es una de las preocupaciones. ¿Vale? Eso es entrenamiento, grabaros. ¿Vale? Eso es lo que funciona, tanto los que estamos en el ámbito académico universitario, lo que hay que hacer es los tiempos, ir marcando y el controlar, y al final sale de una manera muy natural. Y eso se puede, eso es pues un poquito de entrenamiento. ¿Vale? Este era uno de los ejemplos, sí, ¿vale? Me voy a quedar en blanco. ¿No? Entonces aquí diríamos, bueno, estoy preparado, ensayado. He practicado. ¿Vale? Me va a salir, voy a respirar y voy a controlar mi nivel de ansiedad y voy a decir, ya está, hasta aquí. Otra pregunta, no lo conseguiré. No sé si os habéis visto alguno que os habéis presentado muchas veces. Aquí dice, yo le diría que se centre en las preguntas que tiene más claras y no se atasque con las difíciles, y eso es una buena herramienta. Es decir, si nos bloqueamos en una parte, decir, vale, pues dejo esto y continúo. Y cuando ya hemos cogido seguridad de unas preguntas que nos resultan más sencillas, lo que no significa que sean más fáciles, sino más sencillas a nosotros, ya abordamos esas y las entendemos. Decimos, fíjate, si no lo había leído bien. ¿Vale? El no lo conseguiré nunca, ¿os habéis visto alguna vez así? Es decir, parece a mí que esta oposición... ¿Qué podríamos decirnos al respecto? Sacrificio durante tanto tiempo para luego en minutos poder fracasar. Claro. Sí, eso pienso yo, que no lo conseguiré porque ya llevo unas cuentas. Bueno, entonces aquí tendríamos que ver qué es lo que pasa, ¿no? Si yo estudio y paso pues, la primera parte y llego a la defensa, ¿qué fallará? ¿Falla la programación? ¿O lo que falla es lo que yo creo que no puedo controlar, que vamos a aprender a controlar? ¿Vale? Es decir, esa inseguridad o el nerviosismo. Pues, claro, ¿tiene que ver con el conocimiento que tengo o con mi capacidad de demostrarlo en la situación de evaluación? Porque conocimiento lo tenéis, habéis estudiado la carrera, habéis preparado y entonces lo que estáis es revalidando que vais a ser unos futuros docentes brillantes. Entonces, cuando estamos ahí, lo que más ayuda es saber que el mismo tribunal que está ahí ha pasado por lo vuestro, o el año anterior o hace unos años, y eso no se olvida porque es una situación que marca, porque tenemos a varias personas pendientes de nosotros de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, si conseguimos el equilibrio entre ser naturales, ¿no? Con todo lo que tenemos trabajado, el conocimiento está, y entonces es solo exponer de una manera, pues digamos, natural, ¿no? Poder plasmarlo, poder manifestar lo que verdaderamente sabemos. Y por eso viene muy bien lo de grabarse, ¿vale? Grabarse, pero no para centrarnos en lo negativo, sino para darnos cuenta y que una persona objetiva nos diga, pues mira, sí, te pasa esto, te pasa lo otro. O igual yo creo, que estoy ahora aquí y digo, es que me tiembla mucho la voz, y los que estáis al otro lado decís que va. Sí, Laura está controlando la voz y tengo una sensación irreal de que estoy con la voz temblona. Entonces a veces es más nuestra percepción. Entonces eso también ayuda. ¿Vale? Entonces no lo conseguiré, pues le podríamos decir, oye, vale, es difícil, no te lo van a regalar, pero puedes, jolín, si has sacado toda la carrera. Has afrontado otras situaciones y te has presentado anteriormente. Claro, trabajo final de grado y luego pues los que hayan hecho el máster de formación del profesorado, habéis hecho la defensa del trabajo final de máster, yo qué sé. Todos los que podáis estar en esa situación dices, ostras, que yo ya lo he hecho, O sea, si habéis hecho eso. Bueno, que además el público que vais a tener, ese tribunal, son compañeros, O sea que eso es
el pensamiento positivo sería ya hemos conseguido mucho hasta ahora, poner en valor todo lo que hemos conseguido hasta ahora, que también es igual de válido. Ahí está. Eso es. Es decir, oye, pues igual yo me podría poner un positivo y digo, hombre, yo puedo, ¿no? Si los demás han aprobado y están ahí, ¿cómo no voy a poder yo? ¿Vale? Y si nos decimos esto es súper difícil, nos podemos decir, oye, Es cierto. es complicado, pero oye, si yo me preparo lo consigo. Y si tengo que mirar pues de las veces anteriores, decir, oye, ¿qué me ha pasado? Pues es que igual la programación no la había trabajado lo suficiente. O me he quedado en blanco. O cuando me han preguntado no he sabido por dónde tal. Vale, entonces en eso... La clave de todo esto, como veis, es lograr identificarlos y también construir un pensamiento positivo, digamos, que sustituya al negativo, pero no que sea maravilloso, mágico e ideal, no ajustado a la realidad, porque sería tan negativo como el propio pensamiento negativo, sino realista. La clave es que sea realista y que se ajuste a vuestra percepción de esa realidad. Claro, por eso ejemplo, no sirve de mucho simplemente que os demos ya frases preestablecidas que os tenéis que decir a vosotros, sino que una cosa que tenéis que hacer es elaborar o pensar esos pensamientos positivos que sí que son reales en vuestro caso, ¿no? Vale, entonces ahí está lo del mensaje, que lo trabajéis y digáis, venga, y os pongáis uno a decir, venga, María, hoy es el día, ¿vale? Lo que sea, pan, y decir, jolín, y ya os saca la sonrisa y decís, claro que sí, vamos para ahí, que ya lo difícil que es estudiar ya lo hemos hecho. Y luego, ahora, pues, por ejemplo, me acordaba al que le temblaban mucho las manos y las piernas, Sí. Pues se puede, pues eso, con la relajación progresiva sí que podemos, ¿vale? Relajar esas zonas y que mejore y que no se perciba, pero muchas veces funciona el hacer algo con las manos, ¿vale? Si yo estoy exponiendo y me tiemblan y eso me genera a mí mucha angustia, porque digo, lo están viendo, me están viendo como un flan, quizás si llevo algo en la mano, un boli, y lo aprieto y lo utilizo pues para expresarme mejor, ¿no? Que tengan un movimiento pero con un objetivo claro, no empezar a hacer aspavientos, ¿vale? El decir, no, yo voy a hacer esto tal, eso ayuda porque nos da seguridad y control, no decir, no me están temblando sin un control, sino que tal, ¿vale? Entonces en eso tenéis que buscar qué herramienta os sale natural para que no estéis pensando en ese momento, decir, ahora tengo que agarrar el boli y ahora tengo que hacer así, no, ¿vale? Y eso lo entrenáis y al final, pues eso, se consigue. El entrenamiento que tenemos que hacer, pues bueno, primero lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Algunos ya habéis detectado ese pensamiento negativo, sería identificarlos, porque lo único que nos hacen es restarnos energía, ¿vale? No aporta nada positivo. Bajarlos a la mesa y decir, vale, esto es real, ¿en qué me baso yo para decir que no lo voy a conseguir? Si yo estoy trabajando y además tengo, pues muchos de vosotros tendréis preparadores, ¿no? O los habéis tenido, lo contrastáis con lo real y decís, vale, yo veo esto que es irreal, pero no lo puedo controlar. ¿Qué me puedo decir que me funcione? Decir, oye, espabila, ¿no? Lo que sea. Ya lo tenemos ahí. Y entonces practicamos. En el momento que va a ocurrir y que sabemos que nos va a pasar, vamos entrenando hasta que ya automáticamente nuestro cerebro es consciente y dice, ostras, que viene el pensamiento negativo. Puerta al positivo. ¿Vale? Estad atentos cuando retoméis el estudio por si os asaltan en un momento dado, os traéis estudiantes, de repente notáis eso de, esto o esta parte. Imaginas que llegados a una parte, por ejemplo, que se os hace más densa, normativa u otras cuestiones y es cuando emerge algún tipo de pensamiento de, esta parte es muy difícil. Aprovechad ese momento y en el mismo momento en el que emerge, apuntarlo, qué es lo que os estabais diciendo a vosotros mismos, porque ese sería un buen pensamiento negativo para luego intentar modificarlo. Vale, y funciona, que esto está probado. Entonces, ¿qué haríamos? Pues bueno, antes de presentarnos a la prueba, es lo que tenéis que hacer ahora, ¿no? El prepararos y ya, una vez que hemos identificado, lo que vamos a hacer es lanzarnos mensajes positivos, ¿vale? De la manera que sea, me da igual que sea una imagen, un emoticono o que sea una frase o una palabra. Entonces, antes del examen, pues yo me podría decir, pues lo puedo hacer bien, lo tengo preparado, he ensayado mucho, o este es el día, o lo que sea, ¿no? Hoy ya, mira, voy a descansar cuando haga la prueba, que eso es muy importante decir, sí. Mira, ahora estaré inquieta, pero ya verás, mañana esto va a ser maravilloso, porque ya está hecho. Igual que se puede anticipar lo negativo, se anticipa el post haber hecho ya la prueba y por lo menos haber superado eso. Ya me lo he quitado, ¿no? Durante, importantísimo decir, vale, pues yo me he entrenado, ¿no? Ya me estoy diciendo aquí, venga, que va a salir bien, pero estoy ahora aquí en el tema
durante tema el desarrollo. candente, ¿no? Claro. Por eso es complicado, esto no se puede hacer directamente, digamos, en el momento. Hay que ir entrenándolo previamente. Esto no sale automáticamente. Al principio ni siquiera nos damos cuenta de esos pensamientos negativos. Pero conforme entrenemos a la hora de identificarlos y buscarlos, mejoraremos al respecto. Y lo mismo respecto a las autoverbalizaciones positivas. Al principio pues cuesta hasta que salen. Por lo tanto, la clave es trabajarlo de manera previa para automatizarlo. Y, por ejemplo, en una situación estresante, por ejemplo, durante una determinada prueba, ser capaz de recordar y de traer pues esas verbalizaciones que nosotros hemos Ahí está, los que os construido. bloqueáis, ¿no? Eso de quedaros Sí. en blanco, pues no me voy a bloquear. Oye, lo tengo controlado. Me voy a hacer la respiración diafragmática y voy a avanzar y voy a llegar a un punto de anclaje, podríamos decir, para continuar, tanto si es en el examen escrito como en el oral. Decir, vale, me he quedado tal, oye, respiro y además es que ni se va a notar, no se van a dar ni cuenta. Y sigo, porque ya me mantengo desde ahí. Y luego después, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el principal objetivo de afrontar una situación estresante o ansiosa es decir, oye, he ido y lo he hecho, ¿vale? Y eso ya nos tenemos que reforzar y gratificar y decir, ostras, que es que me he presentado. Oye, a pesar de esto, de que llegaba tarde, de que no he podido estudiar y que además me ha pasado hoy esto que llevo el día cruzado, pero oye, me he sentado y lo he hecho y ya está. Que es una parte que se olvida más fácilmente, porque el antes bien, el durante también, pero luego el post a veces Claro, pues no se atiende de manera adecuada y es fundamental para consolidar esta dinámica de funcionamiento. Por ejemplo, aquí pues se me ocurría, ¿no? Cuando me decíais, sí, eso me pasa, que pienso que no he estudiado o no he hecho todo lo que podía, ¿no? Decir, ostras, sí que has estudiado. Que siempre vamos a ser críticos, pero hay que ser críticos de una manera constructiva. Decir, ostras, pues igual esto me habría funcionado más así, pero lo he hecho y lo he defendido bien, ¿vale? Incluso podemos salir, que es el objetivo también, ¿no? Decir, oye, yo llevo mi programación, la expongo y digo, ostras, yo creo que les ha gustado, porque les he visto ahí la cara así como interesante, como de que estaban concentrados y, oye, pues parece que les gusta. Y, oye, pues me ha salido mejor, porque yo creo que no se ha notado. Mira, me iba a quedar en blanco, he visto que me iba a temblar, pero he hecho esto, Y que lo he ya he probado cómo solucionado y funciona. ha funcionado bien. Claro, entonces al sentirnos que controlamos las situaciones, eso nos da la confianza para defender lo que hemos trabajado. Entonces ahí serían un poco las herramientas, ¿no? El antes, el durante y el después. Vale. Ahora que llegamos a esta parte, a la parte de la respiración, Sí, estamos un poco en el ecuador. sí, que ahora aquí ya vamos a entrar pues en la parte como más chula y luego ya os terminamos de dar las recomendaciones y os estresamos un poquito también pues para que os activéis. Pero aquí sí que nos interesaría el hacer ese parón de 5 minutitos, 10, pues para que bebáis agua y para que vayáis al baño. Os explico por qué. Porque el objetivo es que todo lo que podamos controlar, pues como puede ser la boca seca, pues eso, estar inquietos por lo que sea, que lo controlemos para que facilite la relajación y que facilite también el momento del examen. Entonces, si os parece, hacemos eso. Si vemos que con 5 minutos es suficiente, pues fenomenal. Y así ya entramos aquí en el punto álgido de... Sí, que es el de esta entrenamiento tarde. de técnicas de respiración y de relajación. Eso es. Antes de hacerlo, pues creemos que está bien pues hacer esa pequeña pausa, ¿no? Como previo, preparatorio, antes de ver estas técnicas y entrenarlas. Vale, entonces ahí ya pues comprobaremos que sabéis respirar, ¿vale? Que es importante, si no pues estaríamos todos azules, pero respirar bien pues no es algo tan evidente. ¿Vale? Entonces a los que estáis ahora conectados aquí a la sala, pues lo dicho, Hacemos una pausa hacemos breve. la pausa y continuamos.